Bueno, hemos visto los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Hemos visto la semana pasada el juicio que se hizo contra la gran ramera, contra la gran Babilonia o Babilonia la Grande, que representa todo el sistema mundial religioso, económico, en el que se han basado las potencias, ¿verdad? Y estamos ya en el punto más importante. El capítulo 18 hablaba de la destrucción de la gran Babilonia. El capítulo 19, la destrucción, vamos a ver hoy, del falso profeta y de la bestia. Y el capítulo 20, que es la destrucción del diablo. O sea que vamos a ver que es progresivo el juicio y es progresivo la sentencia contra aquellos que no se someten a Dios. Así que nos quedamos en el versículo 10 o en el 11 del capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Y dice así: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es fiel y verdadero, o mejor dicho, es el fiel y el verdadero. No es que es fiel y verdadero, no, es que es el fiel, el verdadero, es la verdad y es la vida. Y con justicia juzga y guerrea. Ya de nuevo otra escena que viene para Juan, que estuvo en las bodas del Cordero previamente. Hermanos, recordaros, las bodas del Cordero van a ser al final de la gran tribulación, justo con la venida de Cristo. Creíamos que la boda del Cordero iba a ser al principio de la gran tribulación y que mientras ocurría todo, arriba estábamos casándonos con el Señor. Pero no es así del todo. Y ahora veremos el porqué. Y dice que vio una nueva escena, Juan, y ahora el cielo está abierto. No es una puerta, es que se abre de par en par. Hay una revelación superior que está a punto de mostrarse. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en la parte más importante, no de Apocalipsis, sino de la Biblia. Toda la Biblia gira en torno a la primera, pero sobre todo a la segunda venida de Jesús. Es la más importante, porque realmente ahí es donde Jesucristo recoge la victoria que alcanzó en el siglo I. Aquí ahora se dicta sentencia y realmente se hace justicia a Jesucristo. Y vio un caballo blanco. ¿Os acordáis de los 4 jinetes del Apocalipsis? Que está mal dicho porque hay más jinetes en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero en esa visión que había 4, el primero llevaba un caballo blanco. Y algunos confunden ese caballo blanco o el jinete de ese caballo con Jesús. Y ahora veremos que hay una diferencia muy grande. El anticristo, que es quien representa ese caballo blanco de los primeros capítulos de Apocalipsis, es un ser que viene con un arco en la mano. Jesús viene con una espada, pero no en su mano, en su boca, porque Él es el Verbo de Dios. Y este anticristo, que es un hombre, viene con un arco en la mano para provocar una gran guerra. Este no, este monta el caballo blanco. Dice que el que lo monta, hemos dicho, es el fiel. ¿Sabéis quién es alguien fiel? Alguien que no te va a traicionar. Todos hemos sido infieles alguna vez. A Dios somos infieles cada vez que pecamos. ¿Y quién no ha pecado? Luego, Él es el fiel y además el verdadero, es decir, no hay sombra de mentira en Él. Nosotros jugamos un poquito con la penumbra, ¿sabéis? No, yo no soy de la sombra, yo soy de la luz. Pero a veces estamos en la penumbra, que no es ni sombra ni es luz. Es un lugar intermedio, pero que creemos que es nuestra zona de confort y nos podemos permitir ese lujo. Somos de la luz. Cristo es el único que está en la luz siempre. Él es el verdadero. Y con justicia juzga y guerrea. Nosotros no juzgamos con justicia. Normalmente juzgamos con injusticia, deseando venganza y desproporción con respecto a lo que nos han hecho. Pero Él es justo en su visión, en su pensamiento, en sus decisiones y en su actuación. Y sus ojos son llama de fuego. El fuego representa 3 cosas aquí. Primero, capaz de ver el interior de las personas. El fuego que hace trae luz. Él ve el corazón. Él es el único que escudriña el corazón. El diablo no puede saber lo que tú estás pensando. Puede deducirlo o provocarlo. Otra cosa, el fuego purifica, por lo tanto también muestra la santidad del que tiene la llama de fuego. Él es santo,
santo, santo. Y también representa la justicia. Él viene como guerrero, pero para dictar sentencia. Él es el juez del universo. El Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Y hay muchas diademas sobre su cabeza. La diadema representa la autoridad y son cintas donde hay piedras preciosas. Representa la autoridad que Él tiene, pero no tiene autoridad en una nación o en una etnia, sino que tiene muchas diademas, es decir, que controla, que es soberano sobre toda la tierra, viene a reinar y a gobernar sobre todo. Y tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino Él mismo. ¿Sabéis dónde aparece eso también en la Biblia? En Apocalipsis 2:17. En la iglesia de Pérgamo, Dios le dice: al que venciere, yo le daré una piedra y pondré un nombre inscrito en la piedra que solamente el que lo lleva sabe qué nombre es. Entonces me sorprendió. Jesucristo tiene un nombre que solamente Él conoce. ¿Por qué? Probablemente tiene que ver con la Trinidad, con el ámbito de Dios. El ungido, que significa Cristo ungido, o Mesías, o Yahvé salva, con Yeshua o Jesús, pero ese nombre va a revelar más de su identidad. Probablemente cuando estemos arriba conoceremos ese nombre, pero habla de Él. Siempre los nombres hablan de la identidad de la persona. De momento se nos ha velado el asunto. Dice el versículo 13: está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sus ropas están empapadas en sangre, no por la sangre que derramó en la cruz para redimir a la humanidad. Ahora no viene como redentor, viene como juez para juzgar a las naciones. Por lo tanto, y ahí están de acuerdo todos los comentaristas, esa sangre o esa ropa empañada en sangre son la sangre de los que van a morir cuando Él dicte sentencia. Él baja ahora como guerrero rey, pero que viene a juzgar. Y sus ropas se han manchado por ese juicio, que es la sangre de todos aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Vale? Y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Pocas veces Dios Padre ha hablado personalmente, siempre lo hace a través del Verbo de Dios, que es su Hijo. En su bautismo y en el monte de la transfiguración, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazo, haced lo que Él os diga. Solamente esas dos veces. Todas las demás es Jesús, que es el Verbo de Dios, el interlocutor del Padre. Y cuando habla de la roca en el desierto, es Cristo. Y cuando habla de la nube, es Cristo. Y cuando habla de la columna de fuego, es Cristo. Cristo fue el que guió todo el tiempo a Moisés a través del desierto. Cristo aparece en todas partes. El ungido, el ángel de Jehová, es el Verbo, salvo en pocas ocasiones, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Y aquí hay otro misterio. ¿Quiénes son esos ejércitos? Yo me lo he planteado muchas veces. Bueno, entonces aquí vamos nosotros, ahí detrás de Jesús, ahí con caballos también. ¿Son los ángeles? Que en otro texto dice que son ángeles. Probablemente sea una mezcla de ambos, ángeles y la iglesia, vestidos de lino fino. Y otra sorpresa, que quien pelea es Cristo, no el ejército que viene detrás. Los demás van vestidos de lino fino como santificados por la sangre de Jesús, pero el que juzga y el que declara y el que mata es Cristo. Por eso es el único que está manchado con la sangre de sus víctimas. Dice en el 15 que de su boca, de la de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, no es el ejército el que libra la batalla, es Cristo, que viene acompañado de su esposa y que viene acompañado de sus santos ángeles, el que destruye con su boca y dictamina fuera, exterminados, y la regirá con vara de hierro. Él pisará, y esto es fuerte, el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. A ver, vamos a desglosar eso, que es una frase un poco complicada. ¿Qué es un lagar? Es un depósito donde se ponen las uvas para que alguien venga y las pise. Y de ahí sale el mosto, ¿vale? Pero ese vino no es de uva, sino que es del furor de la ira de Dios.
Es decir, que es Dios el que va a pisar, pero no uvas, sino las naciones. ¿Por qué? Por su rebeldía contra el Hijo. Luego, la ira de Dios no está basada en un acto de rabia momentánea. La ira de Dios se refiere a cuando la maldad ha llegado a un límite y Dios no puede seguir permitiéndolo que eso ocurra. Lo hizo con Noé. ¿Qué ocurriría entre la gente que vivió en ese tiempo para que a Dios no le quedara más remedio que exterminar a la humanidad con agua? Hay 3 niveles de gravedad. Está el pecado, que uno puede hacer voluntario o involuntariamente, que es desobedecer a Dios. Está la maldad, que es hacer las cosas con premeditación y con deseo de hacer mal a otro. Y la rebeldía, que es plantarle cara a Dios y decirle a Dios: sé quién eres, pero yo no quiero saber nada de ti, yo quiero vivir mi vida y tú me tienes que dejar. Es lo que hizo Satanás y es lo que intenta hacer con la humanidad. Y hemos visto que la gente rechazará al Mesías y dirá: tú estás permitiendo que nos pasen estas cosas, te aborrecemos, y no se arrepintieron. Eso se llama rebeldía, es decir, no es que no sepa que tú eres Dios, es que no quiero reconocerte como Dios, no quiero someterme aquí y quiero que nos gobierne el anticristo. Es el grado límite de la maldad, y cuando llegue en la gran tribulación, la humanidad llegará a ese punto y ya no quedará más remedio que la humanidad pase por el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice el 16, que en la vestidura de este que bajaba con su caballo y en su muslo tiene un nombre escrito. Ese sí es revelado: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí hay dos cosas: el reinado y el señorío. El reinado representa gobierno, señorío, autoridad y posesión. Luego, el Señor no solamente viene a gobernarnos, sino que viene a quedarse con lo que es suyo. La propiedad. Puede haber un rey, como es el anticristo, se proclamará rey, pero es un falso. ¿Por qué? Porque no tiene señorío sobre la humanidad y la tierra. No es suyo. No lo creó. Sin embargo, Jesús es propietario. Por lo tanto, el único que se le puede decir Señor. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces vi a un ángel que estaba en pie en el sol. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué está en el sol? Porque el sol todo el mundo lo ve. Ese ángel quería hacerse ver, quería hacerse oír, porque algo iba a proclamar. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para el gran festín de Dios, para que comáis carne de reyes, de tribunos, de potentados, carne de caballos y de quienes lo montan, carne de todos, tanto de libres como esclavos, de pequeños y de grandes. Al final de la gran tribulación, cuando el anticristo y el falso profeta se rebelen contra Israel y vayan a atacarla. Y entonces, cuando en ese tiempo Israel vaya a ser asediada, ocurrirá esto: vendrá Cristo con nosotros, y Cristo vendrá con el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, y van a morir todos los que han sido marcados con la marca de la bestia. ¿Por qué el anticristo va a engañar con los demonios? Ya acordaos que dijo: vi al anticristo, al dragón y al falso profeta, que de ellos salían de su boca como una rana, que eran demonios, y iban a engañar a todas las naciones. Las naciones van a ser demonizadas y engañadas para indisponer a todas las naciones contra Jesús. Y la pregunta es: ¿cómo puede alguien luchar contra un ser espiritual? ¿Con tanque? ¿Con armas? ¿Con personas? Vienen personas de todos los rangos sociales. Ahí ya no se guarda nadie, porque es la última. Si vencemos esta batalla, nos quedamos con esto. Si la perdemos, morimos todos. Entonces, toda la humanidad se enfrasca en esa batalla de Armagedón, que va a abarcar todo Israel. ¿Cuál va a ser probablemente la estrategia? ¿De qué se habla en los canales de Odisea, Discovery Channel, Canal de Historia? De los extraterrestres, constantemente. ¿Cuál es el objetivo que tiene Satanás en promocionar tanto los ovnis? Porque ¿para qué perder el tiempo en eso? Es que
como Satanás sabe lo que va a ocurrir, tiene que naturalizar todo el tema espiritual. Si supieran que son ángeles y que es la iglesia glorificada, que le puedes disparar y no le va a afectar, ¿cómo engaña a la humanidad para que vayan a luchar? Por ejemplo, vienen los extraterrestres, quieren invadirnos y nos quieren exterminar. O peleamos o morimos, porque es lo que seguramente el anticristo va a usar para el rapto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué millones de personas han sido borradas de la tierra? Han sido abducidas por ovnis. Yo es mi argumento, pero creo que eso va a hacer que la humanidad luche contra unos extraterrestres que quieren invadirnos. Y vi a la bestia, dice el 19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Reunidos para hacer guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Fíjate que no narra cómo va a ser la batalla, pero Jesucristo declara, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Si yo caigo en un lago ardiente, imaginaros que subo un volcán que está activo, ¿qué pasa si tropiezo y me caigo? Me deshago. Sin embargo, estos no mueren. Van con sus cuerpos naturales al lago de fuego y azufre. ¿Qué nos indica eso? Que ese lago no es realmente un lago de azufre ardiendo físicamente. Al diablo no le va a quemar meter un pie en la lava. Él es espiritual. Lo que Dios está diciendo es que ese lago de fuego o ese lago ardiente de azufre es espiritual y es simbólico. Y se trata de tormento emocional y espiritual. Un tormento que va a producir eso que le produjo al rico en la historia del rico y Lázaro. Estaba atormentado. Pues eso es lo que va a pasar con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta, con todos los que no acepten a Cristo, que irán a ese lugar y serán atormentados emocionalmente, mentalmente, y no es que sus cuerpos se quemen, porque fijaros, serían consumidos enseguida. Y dice en el 21, y los demás, está diciendo el resto del ejército, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Se quedaron ahí sus cuerpos y sus almas, ¿a dónde fueron? Al Hades, al lugar de los muertos. Y ahí están todavía, ya sabéis, hasta el día del juicio, que ahora veremos. Y sus cuerpos fueron enterrados. El ángel, puesto en pie delante del sol, llamó a las aves para que comieran carne de todos aquellos. Imaginaros a cientos de miles, millones de personas siendo muertas allí en el valle de Armagedón, y las aves vienen a limpiar aquello, a devorar, porque ya sabéis lo que supondría eso, enfermedad grandísima. Bueno, vamos al capítulo 20, terrible, ese es el culmen de la séptima copa. Estamos todavía en la gran tribulación que culmina con la venida de Cristo en esa batalla que se llama Armagedón. Y os recuerdo que habrá otra batalla al final del milenio. Dice el versículo 1 del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Recordad que el abismo está lleno de demonios y que probablemente sean estos ángeles caídos que pecaron contra las mujeres. Dice la palabra que fueron reservados para el juicio final. Hay otros ángeles caídos que están libres, una tierra llena de demonios, pero este tipo de ángel estaba allí. Sin embargo, este ángel descendió con la llave. Allí no hay llave. Está hablando de la autorización de parte de Dios para abrir aquel lugar. Y una gran cadena en la mano, que tampoco es una cadena de eslabones, ¿verdad? Estamos hablando del poder de Dios que hará que el diablo sea atado. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, el anticristo, el falso profeta, con sus demonios engaña a la humanidad. Los reúne todo para la batalla de Armagedón. Cuando van a pelear la batalla contra Jesús y evidentemente contra su pueblo, Israel, que ya sabéis que estaba en el desierto, preservado por Dios para que no fuera aniquilado, en ese momento viene Jesús y con la espada de su palabra destruye los ejércitos. Los aves vienen, devoran a las millones de personas que estén allí
los ángeles y la iglesia se asienta. Pero antes el diablo es atado por 1000 años, ¿dónde? En el abismo, que es un espacio grande y vacío, ¿verdad? Y fijaros que dice, prendió al diablo, lo arrojó al abismo, lo encerró y le puso sello. Se puso ahí no para castigarlo, sino para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Porque el diablo tiene muchas funciones: destruir a la iglesia, acusarnos a nosotros, corromper a la humanidad, ¿verdad? Pero otra de ellas es engañar a las naciones para llevarlas hacia donde él quiere, un gobierno mundial, una religión mundial, para que cuantos menos manos haya en el control, más fácilmente él manejará los hilos de este mundo. Así que el Papa, la ONU, nuestro presidente, la Unión Europea, todos hablan de gobierno mundial. Necesitamos un gobierno único, necesitamos alguien que nos represente y que nos dirija en un mundo caótico. Pues se cumplirá. Dios le dará lo que el hombre pide para su propia destrucción. Después de estas cosas se refiere al milenio. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. El milenio no se describe en Apocalipsis. Solo se menciona 6 veces. Pero no se describe. ¿Queréis saber un poquito qué se va a vivir en el milenio? Porque ya hemos visto que Cristo viene y lo instaura. Y ahora al final del milenio, Satanás es suelto de nuevo para engañar a las naciones. Pero ¿y en medio? Vamos a irnos a Isaías, el 65, Isaías 65, 17. Porque he aquí yo creo cielos nuevos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. He aquí transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirá en ella voz de llanto, de lamento ni de llanto. No habrá allí niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días, sino que el niño morirá de 100 años. Si un niño muriera, sería de 100 años, o sea que con 100 años todavía una persona es niño. Y el que no los alcance se tendrá por maldito, porque el milenio lo van a habitar los redimidos. No van a habitarlo ninguno de los que han caído en la trampa de ponerse el sello, de adorar a la bestia, no. Esos serán muertos todos, ya lo hemos visto. Pero los redimidos sí. Ahora, ¿cuánto va a durar aquello? 1000 años. O sea que va a haber una multiplicación tremenda, va a haber muchos hijos. Pero de estos hijos va a haber gente, que ya veremos ahora, que no va a aceptar al Mesías o que no se va a sujetar. Lo va a hacer obligatoriamente porque Cristo reinará con vara de hierro. Pero dice que habrá niños que morirán por una maldición. Ahí sí que habrá una decisión de Cristo mucho más rápida para mantener el orden en un reino de paz, ¿verdad? Dice, y el que no lo alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viña y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol. 600, 700, 800 años. Y mis escogidos disfrutarán plenamente de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni parirán hijos para súbita ruina, para que mueran, porque son la simiente bendita de Yahvé, y su descendencia con ellos. Y acontecerá que antes de que clamen, yo responderé. Cuando todavía estén hablando, yo ya habré oído. Dice en el 25, el lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo seguirá siendo el alimento de la serpiente, porque estaba escrito desde el principio. Como diciendo, la maldad no ha sido exterminada. Si el anticristo, el falso profeta y el mismo diablo están atados, pero la maldad sigue en el corazón de aquellos que no son verdaderamente nacidos de nuevo. Porque nuestros hijos, no porque sean hijos nuestros, han nacido de nuevo, necesitan su conversión. No habrá daño, ni destruirán en todo mi santo monte, dice Yahvé. O sea, va a ser un tiempo magnífico, de paz. No habrá guerra, no habrá conflicto, no habrá lucha. Uno trabajará y cosechará sin calamidades lo que ha sembrado. No habrá robo, no habrá llanto, habrá justicia buena. ¿Y sabéis quién va a juzgar aquel lugar?
La iglesia. Nosotros vamos a estar en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, pues volvemos otra vez a Apocalipsis porque hemos dado esas pinceladas que el mismo Apocalipsis no nos da, pero tanto Isaías como Ezequiel nos refiere. Dice en el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también, y aquí viene algo muy interesante, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente o en su mano. ¿Y qué dice? Y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sorpresa. Pero la primera resurrección no fue antes de la gran tribulación. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que vivimos, los que estemos en ese tiempo, seremos arrebatados, el famoso rapto, y nos uniremos a ellos y así estaremos juntos con el Señor para siempre. Luego ya hay una resurrección. Esta resurrección es la segunda parte. Es decir, aquellos que se arrepienten en la gran tribulación, que mueren mártires por causa del Evangelio, que pagan el precio, son también resucitados para unirse a Cristo y a la Iglesia. Aquí viene un tema controversial. Entonces, ¿la Iglesia se termina de unir en el rapto? Empezó en Pentecostés. Algunos dicen que acabará en el rapto, pero otros dicen que se van a unir a la Iglesia, a la esposa de Cristo, estos que van a morir mártires en la gran tribulación, que Apocalipsis 7 dice que será una multitud incontable de todo pueblo, etnia, lengua y nación. Luego, estos también van a resucitar y se van a unir a la Iglesia. Por eso decía antes que las bodas del Cordero no van a ser al comienzo, sino al final de la gran tribulación. Porque Cristo está esperando a estos redimidos. Está esperando a esta multitud. No la va a desperdiciar. Por eso Dios es un Dios de misericordia. Y todos estos serán resucitados. Dice que volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Mueren y cuando va a venir Cristo o antes de que Cristo venga, subirán. Se unirán a la Iglesia y bajarán con Él. O sea, esta es otra cosa que también estamos viendo como algo que estamos descubriendo. Pero dice el 5, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años, porque ahí será el juicio final. Y al final, nadie que se haya puesto la marca de la bestia morirá, o sea, quedará con vida. ¿Qué significa? Que solamente quedarán los redimidos, que serán los que entren. Dice 1 Corintios 6:9, ninguno que sea malo, y perverso, mentiroso, idólatra, tal, entrarán al reino de Dios. El reino de Dios es el milenio. Así que los que entran son los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Amén? Muy bien, dice el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que son todos nosotros y los mártires de la gran tribulación. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la primera? Pues cuando nuestro cuerpo muere. La segunda muerte es la muerte espiritual, la muerte del alma. Cuando las personas son echadas en el lago de fuego. Esa es la segunda y última muerte. Es la definitiva. Ya sabéis que muerte significa separación. ¿Y por qué la primera muerte? ¿Por qué la primera se llama muerte? Porque el cuerpo se separa del alma. ¿Pero y por qué se llama muerte la segunda? Porque el alma se separa de Dios, definitivamente. En el lago de fuego hay ausencia total de Dios. Hoy día, las personas que aborrecen a Dios, que no quieren saber nada de Él, tienen familia, son bendecidos, tienen propiedades, disfrutan. En el lago de fuego no habrá ninguna disfrute, porque Dios quitará toda su bendición, que ahora mismo hace llover sobre justo e injusto. Pero allí no habrá la bendición de Dios de ninguna manera. Pero los que no tienen
esta segunda muerte, sino que son parte de la primera resurrección, serán sacerdotes. ¿Sabe lo que tiene de ventaja un sacerdote? Que puede estar en la presencia de Dios. Esa es la gran virtud de un sacerdote, es un mediador que está entre los hombres y Dios. Entonces, nosotros seremos sacerdotes, estaremos delante de su presencia, veremos a Dios cara a cara, conoceremos como somos conocidos, dice la palabra, delante de Dios Padre y del ungido, y reinaremos con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya que no podía salir, que se le había puesto el sello, ¿por qué Dios lo saca? Esto es cosa de Dios. Porque Satanás es un instrumento en las manos de Dios para hacer su perfecta voluntad. Y ese es el misterio de Dios, que usa a los que aborrecen a Dios a su manera. Satanás no puede actuar libremente. Dios conoce sus planes porque los ve, ya los ha visto antes de que el diablo lo piense. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá para qué? De nuevo a las naciones, que están en los 4 ángulos de la tierra. Entre este engaño y el anterior, ¿cuánto al pasado? Entre esta guerra que viene y la guerra que se ha librado, 1000 años. ¿Vale? Para nosotros son 5 versículos, pero realmente son 1000 años lo que ha pasado entre una batalla y otra. ¿Y qué es lo que quiere Dios demostrar? 2 cosas. Primero, que Satanás no se puede arrepentir, porque si no, en esos 1000 años de abismo podría haberse arrepentido, ¿no? Porque nada más salir, vuelve donde lo dejó, engañando a las naciones. Y segundo, para demostrar que el hombre que no nace de nuevo sigue con el mal en su corazón. Aunque no haya nadie que lo engañe, aunque no haya maldad que sea provocada, sigue pensando. Y hay muchas personas que en ese milenio van a sujetarse a Cristo por temor, pero van a tener hasta rencor en su corazón. Porque dice la palabra, en otro versículo, no de Apocalipsis, dice, la nación que no vaya a rendirle a Dios culto, tendrá maldición. Dios traerá sequía sobre su tierra. O sea, que es que van a tener que hacer la adoración a Dios sí o sí, por conveniencia, pero no por amor, ni por sujeción. Así que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en todo lugar. A Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Gog es el rey y Magog es la tierra, tierra de Gog. Gog y Magog está hablando de la humanidad, como cuando habla del mar, habla de las naciones. Pues Gog, que es algún tipo de personaje, y la tierra en sí se reúnen para la batalla, y esto todavía es como la primera, como la arena del mar. Murieron mucha gente en la gran tribulación, gente mala toda y gente buena un montón de millones. O sea, la tierra se quedó bastante parada. En estos 1000 años se ha multiplicado, pero no solamente eso, sino además de multiplicarse, se ha multiplicado la maldad, porque los ejércitos de los que van contra el Mesías son como la arena del mar, incontables, millones y millones de personas. O sea, de los hijos de los redimidos se revelarán millones de personas para luchar de nuevo, porque están sirviendo a Dios obligados. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, que ya sabéis, Jerusalén, ciudad de paz. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ahí no hubo ni batalla. Dios mandó fuego del cielo y murieron todos quemados. Y el diablo, dice el versículo 10, que los engañaba. Ahora sí, hermanos, acordaos, capítulo 18, la gran Babilonia, la ramera, es destruida. En el capítulo 19, el falso profeta y el anticristo. Y en el 20, el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice el 11, y estamos ya en el último tramo, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado ante él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. En la gran tribulación, cuando acaba y empieza el milenio, Dios reforma la tierra, destruye las ciudades. Acordado que hubo un terremoto que hizo desaparecer las ciudades de la tierra.
fueron destruidas. El fuego aniquila la tierra, deshace las obras de impiedad y Dios de esa tierra crea una nueva tierra. Pero ahora estamos viendo que esta tierra, que ha sido renovada en el reino milenario, desaparece. Ya no hay ni habrá lugar para él, ni para el cielo, no fue hallado. Y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida. 2 rollos, 2 listas. Una es la de las obras, y otra es la del libro de la vida. ¿Qué pasa? Que el que no esté escrito en el libro de la vida no podrá librarse de la condena. El libro de la vida es el definitivo. Las obras, entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué quiere Dios tener una lista de obras si la gente va a ir al lago de fuego? Porque el juicio y el castigo no va a ser igual para todos. Acordad lo que dijo Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si se hubieran hecho en Sodoma las obras que se hicieron aquí, tiempo ha que se habrían arrepentido. Luego el castigo para ti será mayor que el de Sodoma y Gomorra. Hay grados de castigo. Cuanto mayor es la revelación, mayor es la culpa. Por lo tanto, estos van a tener su juicio por las obras que hayan hecho. Pero el juicio del gran trono blanco, o juicio final, no va a ser para salvación o para condenación. Va a ser para medir el grado de castigo que la humanidad va a recibir. Ahí no va a haber ningún redimido. Ellos han sido juzgados ante Cristo antes de bajar. En esos 7 años seremos juzgados por nuestras obras. ¿Para qué? Para la recompensa que recibiremos en el cielo. No todos vamos a tener la misma posición de autoridad, no todos vamos a tener los mismos regalos. Y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Por cierto, ¿están en esos rollos nuestras malas obras? Las obras malas de las que no nos hayamos arrepentido estarán escritas ahí. Por eso mejor que pidas perdón ahora, porque cuando tú pidas perdón dice la palabra que se olvidará de ella, la enviará al fondo del mar simbólicamente y nunca más se acordará de ella. Por lo tanto, las obras malas de las que nos arrepintamos no va a haber de ella constancia. Un ejemplo de eso es Nínive. Jonás fue a regañadientas, pero dice que se pusieron de ayuno y que se arrepintieron y Dios los salvó. Dice, por tanto, dice Jesús, los de Nínive os juzgarán a vosotros. ¿Por qué? Porque son redimidos. Creyeron en Jonás. Jonás le habló la palabra de revelación de Cristo. Y dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él. Imagínate, ¿verdad? Quizás no somos conscientes de esto. En la gran tribulación, el mar va a hacer que millones y millones de personas mueran ahogadas. Acordad el versículo que dice, el hombre se esconderá de pavor a causa del rugir del mar. El cambio climático está haciendo que las intensidades de los huracanes aumenten y la frecuencia. Entonces, cuando llegue la gran tribulación, va a haber una catástrofe tremenda. Cuando caiga sobre el mar el meteorito, ¿sabéis olas de cuánto va a ser? Olas de kilómetros de altura. Eso va a llegar kilómetros, cientos de kilómetros en tierra. La mitad de la población mundial vive en las costas. La gente que va a morir ahogada no podemos imaginar. Por eso entendemos lo que dice, el mar entregó a los muertos que había en él, porque van a ser algo que no tiene comparación con los muertos que hoy día están en el mar sin rescatar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, que son las personas que hoy día mueren. Van al Hades, las que no son redimidas. Las que han aceptado a Cristo van ya no al seno de Abraham, sino a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, pues la muerte y el Hades, que son 2 cosas distintas. La muerte es un estado y el Hades un lugar. Lo que pasa es que están unidos. El que muere va al Hades, pero son 2 cosas distintas. La muerte es un estado, separación del cuerpo. El Hades es un lugar. Bueno, pues los que estaban muertos volvieron a la vida. Y los que estaban en el Hades salieron de él. Y el Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego. Es decir, después de los 1000 años, donde la gente sí moría, aunque a una edad avanzada, viene un nuevo cielo y una nueva tierra donde la muerte ya no existe.
Nadie morirá, porque la muerte fue la consecuencia primera del pecado del hombre y de la rebelión contra Dios. Y fueron juzgados, dice, los muertos que habían salido del Hades y del mar, ¿verdad? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es, como hemos dicho antes, la muerte segunda, el lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Viene el día probablemente más duro de Jesucristo, probablemente, cuando tenga que juzgar a todos y declararlos culpables. Y se acaba ese periodo de la historia que está a punto de terminar para comenzar el gran periodo de la historia que no tendrá fin y que es la eternidad con Cristo.